puntuales posibles. Los objetivos que vamos a ver el día de hoy son conocer los circuitos trifásicos balanceados, reconocer los distintos tipos de conexiones, es decir, estrella delta y delta abierto, interpretar diagramas fasoriales, que eso es muy, pero muy importante, esa es la clave prácticamente de los circuitos trifásicos, y resolución de ejercicios, simulación y desarrollo. Lo que hoy día también vamos a ver solamente va a ser el desarrollo. La simulación yo se las voy a pasar del ejercicio que vamos a resolver. Entonces, ahora sí, ¿qué son los sistemas balanceados? O también sistemas equilibrados. Los sistemas equilibrados, prácticamente, como dice su nombre, son equilibrados, que no tienen desbalance, que uno no pesa más que otro, que todos pesan igual, que son lo mismo, ¿no? Es sencillo. En circuitos eléctricos hablamos de circuitos equilibrados cuando las impedancias por fase, ojo, las impedancias por fase, Z sub A, Z sub B y Z sub C, son iguales, es decir, que tienen el mismo valor numérico. Por ende, también las tensiones tienen que ser iguales en la generación. Y también hay otra parte. Si las tensiones e impedancias son iguales, las corrientes que circulan por cada fase también van a ser iguales. ¿Ok? Igual las tensiones de línea. Aquí podemos ver dónde podemos encontrar circuitos balanceados. Los circuitos balanceados los podemos encontrar en líneas de transmisión. ¿Por qué? Porque las líneas de transmisión transportan la energía eléctrica a través de conductores que tienen la misma impedancia. Sería ilógico que yo transportara energía, por ejemplo, con una impedancia en la primera fase de 10, en la segunda fase de 50, en la tercera fase de 60, ¿no? Por eso las líneas de transmisión tienen las fases con la misma magnitud de impedancia, ¿ok? Para que la corriente pase por estas sin que las pérdidas difieran una de otra fase. En conclusión, las líneas de transmisión son balanceadas. ¿Por qué? Porque tienen que transmitir la potencia en una determinada corriente, no en diferentes corrientes. Ustedes saben bien que si hay diferentes impedancias, las corrientes varían. Y lo que las líneas de transmisión requieren es que las corrientes que transportan los tres conductores o cuatro, si hay un neutro, sean las mismas, ¿ok? Sean las mismas. Aquí podemos ver también otro circuito balanceado, mejor dicho, otra carga balanceada. Por si acaso, antes me adelantaré un poquito. Carga, por si acaso, también bueno, cargas eléctricas son motores, son focos, son todas las cosas que consumen energía eléctrica, ¿ok? Por si acaso, nuevamente les repito. Una carga eléctrica es un dispositivo que consume energía eléctrica. En este caso tenemos el motor, que es un dispositivo que consume energía eléctrica. Pero sabemos muy bien que los motores tienen tres fases, ¿no es cierto? Bueno, más un neutro. Pero hablaremos de tres fases. Y esas tres fases del motor tienen las impedancias iguales. Así que vamos a hablar de una carga balanceada, ¿ok? Perfecto. Algo también que es bien importante, otra carga balanceada también son estos queridos amigos que son los bancos de capacitores, ¿ok? Los bancos de capacitores, ¿para qué se utilizan? ¿Alguien tiene alguna idea o alguien ha escuchado alguna vez para qué se utilizan bancos de capacitores? A ver, para ser un poco didáctico, vamos a preguntar directamente. A ver. A ver, a Marco Antonio Arce Troncoso. ¿Alguna vez has escuchado eh, de los bancos de capacitores? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuál es su función? Sí, un banco de capacitores sirve para mejorar el factor de potencia, si no me equivoco. Perfecto, esa es su función fundamental. También para que no haya caídas de tensión. Para eso también se utiliza, ¿ok?
Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero el concepto está bien, lo tienes bastante claro. Muy bien. Aquí podemos ver una carga balanceada, que es algo que conocemos ya, es un circuito con cargas eléctricas balanceadas en delta, con generación, en estrella, con generación en estrella y con una carga que pueden ver en esta parte en estrella, con un neutro, ¿ok? Entonces, entonces, como les dije, muy claro, las impedancias por fase tienen que ser iguales para que sea un circuito balanceado. Los voltajes B sub AN, B sub CN, B sub BN también tienen que ser iguales para hacer un circuito balanceado. Y por ende, las corrientes A, B y C van a ser igual, van a tener la misma magnitud, solamente que van a ser desfasadas, ¿no es cierto? Ahora sí, vámonos a la conexión Y-Y. Nosotros vamos a utilizar esta nomenclatura ABCN o A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, N mayúscula. También hay otras nomenclaturas, RST, XYZ y RSTN mayúsculas, ¿ok? Esas son las nomenclaturas que se utilizan, que el ingeniero con el cual ustedes pasan circuitos eléctricos 2 también utiliza, tanto ABC como RST. Así que es lo mismo, A es lo mismo que decir R, B lo mismo que decir S, C lo mismo que decir T y N lo mismo que decir N para todas las ocasiones, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver la conexión Y-Y. Alguien, bueno, o estrella-estrella, ¿no? Estrella por Y-Y, ¿por qué? Porque la generación tiene que ser estrella y la carga o las impedancias tienen que estar conectadas en estrella. Por eso se llama conexión Y-Y. Entonces, los voltajes de fase son BAN, BBN y BCN. Son voltajes de fase. ¿Cuáles serían los voltajes de línea? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuáles serían los voltajes de línea? A ver, José Cruz, a ver, creo que le pregunté ¿no? a José. ¿O no? Creo que no. A José Cruz, ¿cuáles serían los voltajes de línea? Para que esté claro. ¿Cuáles serían los voltajes de línea? De carga a carga. Sí, de carga a carga también. Sí, de carga. Los voltajes de línea a línea. O también de la carga también. ¿Cómo se representaría? Sería B sub AB, ¿no es cierto? Una de esas. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, con eso termino la presentación y nos vamos a pasar directamente, nos vamos a pasar a un documento Word, en el cual vamos a poder ver con mayor... mejor comparto mi escritorio. ¿Pueden ver el escritorio? ¿Pueden ver? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden Sí, ver el se documento? ve. Sí. Sí, sí se ve. El documento Word, lo pueden ver, ¿verdad? Ok, Sí. perfecto. Muy bien. Ahora sí, vámonos a lo que son sistemas balanceados y vámonos como les dije, ¿no? Los circuitos equilibrados son donde las cargas, o sea, impedancias, tienen las corrientes, tensiones iguales. ¿Por qué? Porque las impedancias en cada fase son iguales, ¿no es cierto? Como en esa parte. Eso que quede muy claro para sistemas equilibrados. Pero yo creo que está ya bastante claro. Ahora sí, vámonos a conexión estrella-estrella. La conexión estrella-estrella o YY es una de las más usadas en distintos tipos de redes, como por ejemplo conexión de líneas de transmisión y distribución, transformadores, motores, etc. La particularidad de esta conexión es, los voltajes de línea son el producto de multiplicar la raíz de 3 por los voltajes de fase. ¿No es cierto? Esto es bastante importante, no lo pierdan de vista para una conexión estrella-estrella, ¿ok? No lo pierdan de vista. Y las corrientes de línea son iguales a las de fase, ¿ok? Aquí podemos observar por qué las corrientes de línea son iguales a las de fase. Si se dan cuenta,
A ver, vamos a dibujar. Si se dan cuenta, el voltaje VA sub N, si quieren, está prácticamente en serie con esta impedancia, ¿no es cierto? Y al estar en serie, esta fuente con esto, entonces la corriente de línea va a ser igual a la corriente, perdón, a la corriente de fase, ¿ok? Por eso la corriente de línea es igual a la de fase, ya que el circuito está en serie. Y en serie, ¿qué nos quiere representar? Que la corriente no varía. Entonces, simple. La corriente en circuitos estrella o circuitos en estrella va a ser corriente de línea igual a la corriente de fase. Ok, eso yo creo que está bastante claro y no lo pierdan de vista, por favor. Ahora, vámonos al diagrama fasorial. La verdad, muchos tienen problemas en esta parte, así que les pido la mayor de su atención. Lo voy a hacer bastante didáctico, la verdad dudo que también haya alguna pregunta o que les quede algo suelto. Ok, vamos ahora. Primero nos vamos a fijar la secuencia. La secuencia es ABC o secuencia positiva o secuencia horaria. ¿Por qué secuencia horaria? Porque aquí tenemos A, aquí tenemos B y aquí tenemos C, ¿no es cierto? Para que se entienda, A, B y C. Por eso se llama horaria, porque va en sentido de las manecillas del reloj. También se llama positiva, porque, como les dije, sigue la secuencia ABC del abecedario, A, B y C. Listo. Ahora, son los voltajes de fase, ¿ok? Y entre cada uno de ellos, entre el voltaje B A sub N, el voltaje BBN, va a haber siempre un desfase de 120 grados, ¿ok? Siempre va a haber un desfase de 120 grados entre cada fase. De aquí a aquí también 120 grados, ¿ok? Entonces, esto parece 29, esto es 120 grados. Entre el voltaje B sub AN, B sub BN y B sub CN van a haber siempre 120 grados de diferencia uno del otro, ¿ok? Esa es la condición también para que sean circuitos equilibrados. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, si mi voltaje de fase es igual a 220 con ángulo de cero, ¿no es cierto? Estoy hablando de este, ¿verdad? De este. Estoy hablando de ese. Entonces, mi voltaje B sub Cn va a ser 220 con un ángulo de 120 grados. Hacia este lado, ¿no es cierto? Hay 120 grados. Mi voltaje B sub Bn es este. Va a ser igual 200, perdón, aquí me he confundido. Esto es 220, van a disculpar. Es 220, con un ángulo de 240. ¿Por qué 240? Sencillo. Porque desde este punto, ojo, a ver, desde este punto que es donde está el cursor, hasta este punto van a haber 240 grados, ¿ok? O es lo mismo que decir, de aquí a aquí va a haber menos 120, perdón que está bien feo, 120 grados, ¿ok? ¿Entienden? Entre voltajes de fase siempre va a haber un desfase de 120 grados uno del otro, ¿ok? Y siempre se toma el voltaje B sub AN como referencia. ¿Está claro hasta ahí, verdad? ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Se entiende lo que les estoy explicando o hay alguna pregunta? Sí, se entiende. Seguro que se entiende, ¿verdad? Ok. Ya, ahora sí. Vámonos a los voltajes de línea. Los voltajes de línea
toda la vida van a estar, bueno, como les dije, ¿no? Primero vamos a esta fórmula. Voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por voltaje de fase. Entonces, los voltajes de línea van a ser igual a ¿qué? Los voltajes de línea siempre se van a representar con dos letritas, ¿ok? Con dos letras. Voltaje AB, voltaje CA y voltaje DC, ¿ok? Y para encontrar el resultado, lo que hacemos es lo siguiente. Multiplicamos por la raíz de 3. Raíz de 3 multiplicado por 220 nos sale 381. Ahora, los voltajes de línea, siempre toda la vida en sistemas equilibrados trifásicos, van a estar adelantados 30 grados al voltaje de fase. ¿Se entiende? Es decir, voltaje AB va a estar adelantado al voltaje BAN en 30 grados, ¿ok? El voltaje, el voltaje BCA va a estar adelantado 30 grados al voltaje BCN. El voltaje BBC va a estar adelantado 30 grados al voltaje BBN, ¿ok? Toda la vida. 1. Como primer punto, los voltajes de línea siempre van a ser más grandes que los voltajes de fase, eso queda claro. Y los voltajes de línea van a estar siempre adelantados al voltaje a su respectivo voltaje de fase. Como en este caso, ¿no? Vamos, otra vez les reitero, el voltaje AB está adelantado, ojo, adelantado 30 grados al voltaje AN, ¿verdad? Al voltaje de fase AN. Entonces, sencillo, hacemos lo siguiente. Como tenemos ya esta relación, sabemos que el voltaje de línea es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase, lo que ahora nos queda determinar son los ángulos. Como en este caso. En este caso, lo que yo tengo es el voltaje AB. ¿Cuánto me va a valer mi voltaje BA? Mi voltaje AB, mi voltaje de línea AB. Mi voltaje de línea va a ser igual a la raíz de 3 multiplicada por BAN con un ángulo de 0 grados. Ojo, 0 grados, porque este es el punto de referencia. Este es el punto de referencia. Por eso es 0 grados, ¿ok? El punto de referencia siempre va a estar sobre AN, ojo. Más 30 grados, como les dije, ¿no? El voltaje de línea siempre está adelantado 30 grados al voltaje de fase. Entonces nuestro resultado, nuestro voltaje de línea AB va a ser 381 con ángulo de 30 grados, ¿ok? Lo mismo hacemos con el voltaje de línea CA. El voltaje de línea CA va a ser igual a ¿qué? A la raíz de 3 multiplicada por el voltaje, perdón, el subíndice está incorrecto aquí, por el voltaje CN y este es B. Ahora sí está. Como les decía, el voltaje CA, el voltaje de línea CA, por si acaso, estoy hablando de este, ojo de línea, por si acaso, voltaje de línea CA, va a ser igual a multiplicar la raíz de 3 por el voltaje CN, es decir, por este voltaje que me vale 220, como hemos visto. Ahora el ángulo. El ángulo del voltaje CN, desde el punto de referencia hasta este punto, como les dije, es 120 grados. ¿No es cierto? 120 grados. Pero más 30 grados, como ven aquí, va a ser 150 grados. Lo mismo, lo propio hacemos con el voltaje de línea BC. El voltaje de línea BC va a estar adelantado 30 grados al voltaje de línea BN. Los módulos van a ser lo mismo, lo que va a variar van a ser los ángulos, ¿ok? En otras palabras, tenemos aquí un pequeño resumen. En resumen, tenemos lo siguiente. Voltaje de fase
B sub AN con 0 grados. Voltaje de fase CN 120 grados. Voltaje de fase BN 240 grados, ¿no es cierto? Como les expliqué. Ahora, vámonos aquí, a esta parte, los voltajes de línea. Los voltajes de línea, como les dije, siempre van a estar adelantados 30 grados al voltaje de fase, ¿no es cierto? Entonces, el voltaje de fase el voltaje de fase AB es nada más que multiplicar el voltaje de fase que tenemos aquí, más 30 grados, igual aquí, más 30 grados, ¿no es cierto? Y aquí, igual aquí, más 30 grados, que nos dan estos respectivos valores. Así de sencillo. ¿Se entiende, verdad? Lo que quiero que quede claro, que los voltajes de línea van a estar adelantados, nuevamente, los voltajes de línea, estos voltajes de línea, voltaje de línea, voltaje de línea, voltaje de línea, van a estar adelantados 30 grados a los voltajes de fase. Los voltajes de fase, voltaje de fase, voltaje de fase, voltaje de fase. ¿Ok? Eso quiero que quede bastante claro, porque lo vamos a utilizar para resolver ejercicios. Una pregunta, Andrés. Dime. ¿Qué pasa si lo anotamos el voltaje BN con un ángulo negativo? Creo que sería de menos 120, ¿no? ¿Eso sería lo mismo? Sí, ¿no? Perdón, ¿me recuerdas la pregunta? ¿Qué tal si lo escribimos el voltaje BN con un ángulo negativo? Sería de 120, ¿no? Ah, ya, a eso te refieres. El ángulo BN, perfecto. Muy buena observación. Es lo mismo que decir menos 120 grados. Es lo mismo. ¿Por qué? Simple y llanamente porque, ojo, primero, este es el centro, ¿ok? Este es el eje de referencia, donde está BAN. Para el voltaje BN, que es nuestro voltaje de fase B, podemos tomarlo desde dos partes. Uno, desde aquí hasta aquí, que van a ser 120 más 120, 240, ¿verdad? O sencillamente Sí. podemos tomarlo de aquí hasta aquí, que son menos 120 grados, ¿verdad? Es lo mismo. Esto pueden escribirlo de la siguiente manera. 220 ya. 220 voltios con un ángulo de menos 120 grados. Es lo mismo si se dan cuenta, ¿verdad? Exactamente lo mismo, solamente tienen que darse cuenta, solamente tienen que tomar el eje de referencia, si lo quieren tomar de forma negativa o de forma positiva. Yo les recomiendo que lo tomen de forma negativa. ¿Por qué? Para que no tengan que trabajar con tres datos, como por ejemplo 0, 120 y 240. Sencillamente trabajan con 0, 120 y menos 120. Y en este caso trabajarían con ¿cuánto? 30, 150 y ¿cuánto sería esto? ¿Cuánto también sería esto? Menos 90, ¿verdad? Menos 90. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Perfecto. Andrés, una consulta. Bien. Adelante. La raíz de 3 es en los equilibrados, ¿no? Y cuando no estaría equilibrado, entonces, ¿cómo sería su parte? Cuando no estaría equilibrado, mire, nos vamos a adelantar un poquito. Cuando no está equilibrado, hay dos maneras de interpretarlo. Cuando la carga está sólidamente aterrada al suelo o tiene un neutro flotante, como en este caso. Si está sólidamente aterrada, entonces nosotros trabajamos igual con estos voltajes que ves aquí. Con estos voltajes que ves aquí, con esos voltajes que ves aquí. Lo único que varía son las impedancias y lo que va a variar son las corrientes. Pero ojo, cuando nosotros tenemos un neutro flotante, es decir, que no está aterrado a tierra, que no está sólidamente puesto a tierra,
hay un desplazamiento del neutro, que eso hay que calcularlo. Es otro cálculo que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Yo creo que la siguiente clase lo vamos a ver o vamos a dar un adelanto de lo que es desplazamiento del neutro, voltaje, circuitos desequilibrados. No es nada complicado, más bien es más sencillo que es. Porque la verdad las preguntas que les van a llegar no van a ser circuitos desequilibrados. O si les llega una pregunta de circuitos desequilibrados, va a ser una pregunta sencilla. Así que no se preocupen mucho, pero te adelanto, ¿no? Hay dos formas cuando son desequilibrados. Que el neutro esté puesto a tierra sólidamente o que sea un neutro flotante, como en este caso. ¿No es cierto? Pero no te preocupes, lo vamos a ver el día viernes, aunque sea vamos a adelantar un poquito eso de los circuitos desequilibrados, que no es nada complicado. ¿Ok? Lo único que varía en circuitos Sí, desequilibrados, que obviamente, ¿no? Las impedancias por fase son diferentes, nada más, no varía absolutamente nada más, ¿ok? Entonces, esto está claro, ¿verdad? Que el voltaje de línea siempre va a estar adelantado al voltaje de fase 30 grados, ¿sí? Está claro eso, que quede bastante claro porque lo vamos a utilizar para resolver ejercicios. Ahora, se preguntarán ustedes qué diablos pasa con las corrientes, ¿no es cierto? Aquí yo no veo corrientes, pero las corrientes están en función a la carga. Aquí les voy a explicar. Bueno, vámonos a las conclusiones. Como les dije, los voltajes de línea estarán siempre en sistemas equilibrados adelantados 30 grados. Ojo, los voltajes de línea estarán siempre en sistemas equilibrados adelantados 30 grados a los voltajes de fase, en conexión Y, ¿ok? Y la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Aquí la vamos a ver. Miren, pueden ver el gráfico, ¿verdad? Es lo mismo que tenemos aquí arriba. Fíjense, es exactamente lo mismo. Voltaje BAN, voltaje AB, voltaje C. Bueno, voltaje sería voltaje CN. Voltaje CN, voltaje CA, voltaje BN y voltaje BC. Voltaje BC. Ahora, ¿qué diablos pasa con las corrientes? A ver, bueno, vamos a adelantarnos, hacer zoom, mejor dicho, en esta partecita. Ahora, en esta parte, ¿por qué creen que la corriente está retrasada al voltaje AM? ¿Por qué la corriente A está retrasada un ángulo phi? Esto es un ángulo phi, por supuesto. Un ángulo phi al voltaje AM. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué? ¿Cuándo mi corriente está retrasada al voltaje? ¿En qué condiciones o en qué casos mi corriente está retrasada a mi voltaje? Eso es en circuitos 1, han avanzado en circuitos 1. Cuando mi corriente está retrasada a mi voltaje, cuando mi carga es inductiva, ¿no es cierto? Cuando mi carga es inductiva, es decir, cuando mi carga es una bobinita, la corriente va a estar retrasada al voltaje. Si mi carga fuera capacitiva, esta partecita roja estaría aquí arriba, porque la corriente adelanta el voltaje cuando es una carga capacitiva. Entonces, es lo mismo. Las corrientes A, B y C igual están desfasadas una de otra, igual, 120 grados. De aquí a aquí, igual, 120 grados. De aquí a aquí, igual, 120 grados, ¿ok? La única diferencia es que este ángulo phi es el ángulo de la carga, ¿ok? Es el ángulo de la carga. Por eso la corriente está retrasada, ¿ok?
Pero como les dije, lo más importante es que se den cuenta que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Si se dan cuenta, es lo mismo. ¿Ok? ¿Se entiende? Chicos, tenemos menos de un minuto. Y les digo que tomen el mismo link para ingresar, por favor, a la reunión. ¿Ok? Tomen el mismo link para ingresar.